vaya quedando para quien venga después. El seminario ya lo habíamos introducido un poco la vez anterior, ya está la liga por ahí en YouTube. Bueno, ya está subido el seminario, la sesión pasada a YouTube, y en mi Facebook está la liga. Y si no, se las paso por WhatsApp. Al final hacemos un grupo de WhatsApp. El seminario empezó hace unos años, bueno, la idea de estudiar indoeuropeo, justo porque tomábamos, pues todos estábamos metidos en eso de algunas lenguas en particular. Yo tomaba un curso de lenguas germánicas, Asdrúbal da un curso de lenguas eslavas, Octavio, que ha estado formalmente metido pues yo digo que en lingüística general, pero lo que creo que hace muy bien es como gramática comparativa. Y ahí me vas a decir que estoy equivocado y que tú lo que haces es otra cosa. Eh, yo estudié la maestría en antropología lingüística en su momento y pues todos terminamos metiéndonos como muy fuerte a eso y teníamos ganas de estudiar indoeuropeo. Lo que pasa es que el tiempo nos trajo a una idea distinta de solo aprender indoeuropeo y era más bien la gran pregunta sobre si es posible sostener la existencia de lo indoeuropeo o no. Y ese es el tema del seminario que me imagino que leíste en el documento que tienes, el argumento. Pero bueno, eso es un poquito para contextualizar. Ahí en la otra sesión, creo que la que está en YouTube, creo que está un poco más explicada. Entonces, vamos a estar haciendo el seminario así. Una semana intervengo yo más desde el costado histórico-social y una semana interviene Octavio desde el costado que yo creo que podríamos llamar como histórico-lingüístico, ¿no? Entonces, en el fondo creo que vamos a llegar, o los dos creo que estamos caminando hacia el mismo punto, que es la constitución de un mito y no solo cómo es posible, sino sus funciones sociales. Entonces, hoy me toca empezar a mí y quería empezar con una pequeña cita con la que empieza pues es que es como, no estoy seguro si es lingüista o historiador, creo que es historiador, Jean-Paul Demeun, y tiene un librote este señor francés, un libro gordísimo sobre los indoeuropeos. El libro se llama, es que no sé cómo traducirlo bien al español, pero es como, ¿dónde están los indoeuropeos, no? ¿No? ¿Qué? ¿Qué con los indoeuropeos? Entonces empiezo con una cita chiquita, porque justo su libro empieza así. Dice, un fantasma persigue a Europa, el fantasma de los indoeuropeos. Partiendo hace algunos milenios de un lugar de Eurasia, un pueblo conquistador y emprendedor habría tomado poco a poco el control de toda Europa, así como de la India, Irán, Pakistán, Afganistán y las regiones circundantes, imponiendo por todos lados su orden, su lengua y su cultura. ¿Por qué me llama la atención esto? Porque comienza diciendo, un fantasma persigue a Europa. Hace tiempo, cuando me topé por primera vez hace como 20 años, la revista Algarabía, leí en uno de sus articulitos una, Sandra, como una serie de definiciones de fantasmas, ¿no? ¿Qué es un fantasma? Y por ahí, no recuerdo exactamente de quién era, pero decía que era algo así como que se repite porque no encuentra cómo acabarse, ¿no? Entonces, la gran cosa es que nosotros en psicología pues tenemos un problema, nos envenenan la cabeza primero con que no creamos en cuestiones mágicas, espirituales y todo eso. Pero aparte, nos venden la idea como del fantasma como una fantasía, como algo que nos viene desde ese lugar recóndito que llamamos inconsciente, y nos encanta esa idea por un tiempo porque pareciera que es una intención, ¿no? Que el fantasma, lo que los franceses justo utilizan en el mismo sentido que fantasía, es una intención que viene desde otro lugar, ¿no? La cuestión como mágico, religiosilla,
nos haría pensar también que el fantasma tiene alguna intención. Todas las películas, ¿no? De fantasmas y todo eso nos ponen al fantasma como algo que tiene una intención. Pero la verdad es que podríamos pensar al fantasma desde otro lugar, ¿no? Como una insistencia o como una persistencia, como algo que persiste y que se mantiene. Si nosotros planteamos junto con Demul que a Europa la persigue el fantasma de lo indoeuropeo, habría que pensar el fantasma no en términos justo de una intención, sino en términos de una persistencia que como tal genera cosas, que tiene consecuencias, que tiene, o que tiene más bien efectos. Estuve echándole ojo estos días justo a esta idea y me parece que en ese sentido, la consecuencia o el efecto que tendría el fantasma de lo indoeuropeo es un efecto superpotente en el sentido identitario. Es decir, si lo indoeuropeo existe, los europeos existen. Y esa potencia me parece que es crucial para nuestra época. Porque sí hay, y justo lo estaba leyendo con este señor Romualdi, sí hay una intención de una europeidad. Ahí yo creo que Asdrúbal podrá ayudar un tanto, si lo ha notado, porque justo Romualdi, el italiano, comienza su texto diciendo, hubo una derrota, ¿no? Después del 45, hubo una derrota. ¿Quieres decir algo o solo diste like? No, no soy bueno para Ah, no, interpretar. que estoy de acuerdo, muy de acuerdo con lo que acabas de decir, en esta Ya. cuestión identitaria europea. Sí, sí, sí. Justo Romualdi dice, hubo una derrota, ¿no? En la guerra, ¿no? Después de la guerra hubo una derrota y la derrota es para Europa, porque se pierde algo en ese sentido, se pierde algo de lo identitario, se pierde algo con la pérdida del arianismo, se pierde algo con la vergüenza de la raza que viene por la sangre, algo se perdió, ¿no? Y está en el extravío del derrotado. Ujú. Porque de pronto es como que ya decir somos una raza superior porque somos una raza superior, pues ya es vergonzoso, ya es algo que hay que ocultar o hipócritamente guardar y todo. Pero en cierto punto, el hecho de la existencia o de la persistencia de lo indoeuropeo nos lleva de vuelta a ese punto, ¿no? Sí somos un pueblo, sí somos una raza, sí somos un grupo que viene desde otro lugar, sí tenemos una tradición, sí tenemos una peculiaridad que nos hace distintos de los demás. Partir de esto creo yo que es demasiado importante. Estudiar lo indoeuropeo no puede ser estudiarlo únicamente en el sentido académico. O sea, no podemos decir que lo indoeuropeo está allí como un objeto de estudio que nos interesa y ya, como fue cuando empezamos, ¿no? Que empezamos con el asunto de las lenguas y si aprendemos indoeuropeo, aprendemos un montón de lenguas juntas y después podemos leer lo que sea y todo. No, no lo podemos tomar en ese sentido, porque precisamente al tomarlo en ese sentido lo tomamos como algo que existe y que por lo tanto pues solo hay que aproximarse a ello, como nos ha permitido la ciencia aproximarnos a estas cosas, ¿no? Aproximarnos intelectualmente, apropiándonos de ello como conocimiento. Si cito el texto de Demul ahora es porque justo cuando dice un fantasma persigue a Europa, todo lo que no vamos a decir de lo indoeuropeo es el fantasma que persigue a Europa. Todo lo que no podemos decir de lo indoeuropeo es ese fantasma. Y ese fantasma como persistencia. ¿Por qué? Pensémoslo de esta manera. Después de la Guerra Mundial, si algo tuvimos fue un grupo cultural identificado entre ellos
por una tradición aparentemente incluso no solo religiosa, sino una tradición cultural e incluso un lazo racial o un lazo de sangre, ¿no? Que, insisto, después de leer el texto de Shlomo San, no es tan fácil sostenerlo. Y el resultado, bueno, insisto, ese grupo cultural sale, se le asigna incluso una región en el mundo para vivir, perdura, persiste e identitariamente se sostiene. Los europeos, no, que traían el mismo cuento, ¿no? Los arios y esta raza como específica, concreta, con ciertas características, digamos que es el grupo que perdió. Y los europeos parece ser que pierden en ese sentido, que no tienen, ¿cómo decirlo? Como el resultado del grupo idéntico en sí mismo, heredero de una tradición. Lo que tienen es la herencia de la vergüenza, ¿no? El racismo es una vergüenza, es algo que no debe existir, es un mal del mundo y bla, bla, bla. No sé si me explico, pero que partamos de esto hace que cuando nos acerquemos a lo indoeuropeo no podamos acercarnos a una cosa, sino a un fenómeno social, histórico, que tiene que ser revisado también en esos términos, en términos históricos, en términos de vínculo o de liga social. De lo contrario, entonces es como si quisiéramos estudiar la fuerza de gravedad, ¿no? La estructura de un átomo, algo que por lo menos suponemos que está allí, en otro lugar, que hay que ver, ¿no? Como una cosa ajena que se revisa y se establece conocimiento a partir de la revisión de la cosa. Entonces, por eso quería partir de esto, ¿no? Tengo ya un rato que no doy clases, entonces ando frío con lo de mis apuntes y trabajando, entonces voy a hacer un poco lentito. Eh, Definí hace rato fantasma, algo que no se liga a nada, pero insiste, e insiste desde el jugueteo que provoca, que genera. Es decir, como resultado, da paso a una serie de ideas. Y por eso nos interesa lo indoeuropeo. ¿Por qué lo indoeuropeo sería un fantasma? Porque al final genera una hipótesis y esta hipótesis tiene consecuencias. Vamos a partir de dos puntos de salida, que más o menos lo dije la vez pasada. La demostración, el descubrimiento o la fundación, la generación edificante. Vamos a partir de esto. Si el punto fuera que lo indoeuropeo se descubrió, la línea de pensamiento que genera es una línea metodológica, es una línea de establecimiento teórico, es una línea de debate académico y es una línea, digamos, de construcción de un cuerpo intelectual que nos puede permitir aproximarnos cada vez más al fenómeno de lo indoeuropeo. Si fuera un descubrimiento, entonces lo que tenemos es un objeto con lo que nos topamos. Pero tenemos el segundo camino que no es para nada el mismo, ¿no? Que es el camino de la fundación, de la generación de algo que edifica. ¿Por qué creo que es importante considerar también este camino? Porque si lo indoeuropeo funda, entonces lo indoeuropeo es funcional socialmente. El lugar desde donde se debe de revisar no es el lugar de la disciplina científica, es el lugar de la aproximación histórico-social. ¿Qué funda si se funda lo indoeuropeo? Es decir, si es algo con lo que nos topamos, hay que ver qué es. Pero si es algo que fue creado, entonces la pregunta es, ¿para qué se creó
y que se funda a partir de dicha creación. ¿Sí me explico? Entonces, vamos a partir de la idea del descubrimiento. Si se descubrió, ¿qué es lo que se descubrió? ¿Ok? Bien, primero, lo que se descubrió, 1786, si no me equivoco. No, por ahí, ¿verdad, Octavio? William Jones. Sí, sí. Está dando una conferencia en Calcuta y dice, está hablando sobre el sánscrito, que además, si no me equivoco, el hombre es un abogado, ¿no? Es una persona de leyes. No es, pues no hay lingüistas en ese momento, ¿no? Pero no sé cómo llega a esto. Y él dice, el sánscrito tiene una belleza particular, una estructura perfecta, una forma de nombrar las cosas maravillosa, incluso más lindo que el latín y el griego. Y luego dice, pero es sorprendente cómo se parecen, cómo comparten cosas estas lenguas, ¿no? El sánscrito, el latín y el griego. Y después habla del gótico y por ahí hay otra lengua, porque él todavía no alcanza a ver, ¿no? La magnitud de las lenguas indoeuropeas. Todavía incluso después se van a descubrir otras tantas. Pero en ese momento él dice, es tan parecida la estructura y las raíces de algunas de estas lenguas que, que tendríamos que suponer que tienen una familia común o que son de una familia común que pertenece a un tronco específico. Parece ser que eso es una bomba en el mundo, porque de ahí pues se sueltan ya un montón de teóricos a hablar del fenómeno, ¿no? Hasta, si no me equivoco, unos añitos después, un hombre que se llama Franz Bopp hace una primera gramática comparativa, ¿no? Y él sí ya se agarra un grupo de lenguas, creo que casi todas, ¿no? Falta el hitita, si no me equivoco, que es descubierto después y todo. Entonces, lo que aparentemente se descubre, vamos, lo que resulta un impacto para cualquiera que se tope con esto en algún momento y para los que han estudiado o se han aproximado a la lingüística, debe ser esto, como fue en su momento para mí, una cuestión impactante, ¿no? Encontrar una lengua original que luego se va como dispersando por el mundo, va teniendo algunas variantes, se sigue dispersando, las variantes adquieren como subvariantes y todo eso. Es una cuestión impactante que uno pudiera ir hacia atrás y reconstruir una lengua original. Primero solo es porque, wow, ¿no? O sea, ¿qué dice? Porque a todos aquel que le gusta la lingüística entiende que la maravilla de las lenguas es eso, que dicen cosas que solo dicen esas lenguas. Todo aquel que sabe idiomas o que le gustan los idiomas termina diciendo exactamente lo mismo. Me fascina cómo este idioma dice esto y este idioma dice esto otro y no hay forma de traducirlo, ¿no? No hay forma de pasarlo realmente de un lado a otro y al final terminamos teniendo estas experiencias que son propias de la lengua, ¿no? O de cada lengua. Entonces, eh, en cierto sentido, cuando uno se topa con una lengua gracias Asdrúbal, cuando uno se topa con una lengua aparentemente tan vieja, pero además como primaria en el sentido que es la madre o el punto de partida de todas estas otras lenguas, lo primero que uno se pregunta es, ¿qué carajos dice, no? ¿Qué experiencia contiene esa lengua? Y luego cuando uno escucha que es algo que se puede reconstruir, que se puede volver a acceder a eso y que se puede volver a aproximarse a la experiencia propia de la lengua, lo siguiente que uno dice es yo quiero. O sea, yo quiero saber qué vivía ese grupo primario del que luego derivamos todos y variamos nuestras experiencias propias. Entonces, además, la maravilla de la gramática comparativa, creo yo, que es toma radicales
y reconstruye a partir de esos radicales. O sea, no es como, no es como que tenga que toparse con algo totalmente ajeno, sino que de lo que hay, toma lo que se puede conservar, lo que perdura en todas las lenguas, luego va yendo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, va viendo qué es lo primario, y entonces reconstruye algo a partir de cuestiones primarias, o sea, de la raíz. Y pues evidentemente eso atrae por esencial, no sé si me explico, o sea, llama la atención porque uno dice, evidentemente hay algo esencial, hay algo contenido en esa lengua que es previo a todos nosotros y poderosísimo en el sentido de que pues debe estar reflejando algo primario, algo de las primeras experiencias de este hombre que somos en el tiempo original. Entonces, como tal, me da la impresión de que el mundo se excitó de la misma manera y luego lo que quisieron hacer fue decir dónde estaban, ¿no? Empiezan a perseguir las lenguas indoeuropeas, tratan de ubicar una región que la vez pasada Octavio nos mostró un mapa que creo que es más o menos generalizado, ¿no, Octavio? El mapa que todo el mundo reconoce como el de dónde se extendió lo indoeuropeo. Pero lo siguiente, que me parece una maravilla y que lo vamos a estar discutiendo y discutiendo y discutiendo, yo creo, en estos meses, es la siguiente pregunta. ¿De dónde salieron, no? ¿Dónde estaba ubicada esta banda al principio para saber, pues, de dónde vienen? Exactamente creo que lo que se busca en el fondo es saber no de dónde vienen, sino quiénes nos parecemos más a ellos, ¿no? Pensando en los europeos, porque nosotros pues seguro no nos parecemos, ¿no? Pero quiénes son los más cercanos a ese primer grupo. Y realmente las hipótesis las vamos a seguir planteando. Yo creo que Octavio las va a trabajar muy, muy a profundidad en su momento, pero el hecho es que esta idea de buscar el origen nos vuelve a llevar a la experiencia primaria y creo yo que este es el segundo descubrimiento que se pretende, que es cómo era el ambiente de los indoeuropeos. Es decir, no solo cuál era la experiencia de la que pudiéramos hablar a partir de su lengua, sino cuál era el ambiente de ellos, para saber un poco de dónde vienen, para saber de dónde parten y para saber quiénes son y por qué son como son. Y creo que acá está la cosa más maravillosa en el sentido del descubrimiento, porque lo que parece que se pretende tomar como descubrimiento es lo que resguarda la lengua. Se reconstruye la lengua y entonces se hace que la lengua hable del ambiente donde la lengua existía. Y entonces por eso se busca saber, por ejemplo, si eran un grupo bélico, si eran un grupo agricultor, si había cierto paisaje en el que se desenvolvían o era totalmente otro, ¿no? Si era estepario, si era boscoso, ¿no? Es decir, el descubrimiento no es la lengua, sino lo que la lengua resguarda. Y lo que la lengua resguarda pareciera ser que es toda una experiencia existencial. Ahora, ¿por qué me parece fundamental esta idea del descubrimiento de experiencia? Porque si partimos de la idea de aquel fantasma, entenderíamos que lo que se trataría de hacer en el fondo, o lo que se podría potencialmente hacer en el fondo, es ligar la historia actual, la historia ideológica actual, con la experiencia primaria. Romualdi me parece impactante, lo voy a trabajar la siguiente sesión, no esta, pero me parece impactante porque el hombre de verdad sí dice lo que han hecho que hagamos, es italiano, pues entendamos de dónde viene, ¿no? O sea, es italiano, es de los aliados del lado nazi, pues. Y el hombre dice,
es que ya no podemos hablar de la grandeza de un grupo cultural que era adelantado tecnológicamente, intelectualmente, institucionalmente, bla, 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 bla. Por eso es tan impactante lo que yo, de verdad, soy como lento en este sentido porque es un monstruo que tenemos por revisar. Lo que hablábamos de Dumézil, por ejemplo, la vez pasada, hablando de instituciones. O sea, es como, hay instituciones indoeuropeas. Ahora, si hablamos de ¿cuántos milenios antes de Cristo? ¿7? ¿O son? Algunos dicen que 5, otros ya dicen que 7 o más incluso. O sea, pues 5,000 años. Una experiencia resguardada por una serie de lenguas y que perdura, persiste y que florece de unas maneras o de otras en los grupos culturales herederos de esa experiencia concreta, es una cosa fascinante, porque entendemos entonces que una ideología sería tan potente que sobrevive a todo el desgaste lingüístico, que sobrevive a todo el desgaste ideológico posterior y que justifica hoy en día el hermanamiento de un macro grupo cultural que se pretende hegemónico en el mundo. Es que ese es el punto al que quiero llegar. O sea, los europeos que están convencidos de que son la cumbre del planeta, hoy tendrían en la idea de una protolengua que resguarda una experiencia la justificación de esa grandeza pretendida en el mundo. Estaba platicando con alguien en la semana y me decía que hay un personaje de la ONU, no sé exactamente cuál es su función, pero es un español y que hace poquito dijo, Europa es un jardín, fuera de Europa es una jungla y esa jungla quiere invadir Europa. Uno dice, ¿qué pedo, no? Pero es así como, porque es ideológico. O sea, no al racismo, cualquier deporte, todos somos hermanos, estamos juntos, pero en un punto se sostiene la idea de unos herederos ideológicos de una sociedad cumbre en el planeta. Pero además, loquísima, porque pensemos un poco en el otro costado del que hablaban los judíos. Tienen la Biblia, tienen pues algo, ¿no? O sea, una pretendida historia o una historización concreta. Ahora voy a hablar un poco más de ello. Pero los europeos no tienen ni eso, solo tienen el descubrimiento lingüístico que resguarda una experiencia que justifica una ideología actual. No sé si voy siendo claro, pero bueno, estamos en los puntos de partida. Entonces, tenemos dos cuestiones que estarían en el descubrimiento que me interesan mucho. Primero, el parentesco lingüístico y segundo, la realidad contenida en la lengua misma, ¿no? En la reconstrucción lingüística. Leo lo que escribí. Hay que suponer que la lengua resguarda en tanto que nombra y genera una serie de relaciones. Por ejemplo, establece el nombre del medio, pero también instaura las relaciones con este y establece figuras para ello. Por ejemplo, el tiempo. Insisto, yo no puedo entrar tan duro con esto, pero Octavio en su momento estoy seguro que lo va a hacer. Pero esto es lo que quedaría resguardado. Es decir, si podemos reconstruir no solamente lo que veían alrededor o cómo se llamaba, sino cómo se relacionaban con eso, veríamos toda la experiencia que hay contenida en eso. Justo me llama la atención la cuestión del tiempo porque eso es algo que varía muchísimo históricamente entre las lenguas, ¿no? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué se concibe en el tiempo? Es un fenómeno que particularmente se puede revisar en cualquier lengua. Hay más todavía. Igual figura campos identificatorios.
Es decir, con qué la gente se identifica, dónde se constituye. Por ejemplo, el yo o el nosotros, incluso el ustedes y el ellos. Por ejemplo, no podríamos asegurar que en una lengua el ustedes y el ellos vayan como para nosotros. Es decir, para nosotros, ustedes es una forma de señalar a alguien que reconocemos y ellos a alguien que reconocemos también, nada más un poco distante, ¿no? Pero, ¿qué tal que pudiéramos oponer el ustedes de el ellos en alguna lengua, ¿no? O sea, ustedes y ellos como verdaderamente dos cosas opuestas, dos ellos distintos, ¿no? Los reconocidos y los desconocidos. Vamos, son ideas que se me ocurren como solamente para plantearnos. La identificación también es algo que se permite en las lenguas, es decir, que si reconstruimos una lengua, vamos a contener no solamente la experiencia del medio, no solamente la experiencia de las relaciones con el medio, sino también las personas que se reconocen en ese medio. Y eso me parece que es la maravilla de la idea del descubrimiento lingüístico. ¿Por qué? Porque entonces habría la posibilidad de desenterrar una cultura completa, no solamente una lengua, no solamente una idea tan seca como una protolengua de la que derivan todos, sino una cultura que hay en torno a esa lengua. Ahora, el fenómeno es que sí pasa, ¿no? Es decir, que después de eso, y hasta nuestro tiempo, sí se ha intentado reconstruir completamente esa cultura. Sigo. Si lo indoeuropeo existe, este resguarda una realidad en toda esta extensión. Pero ahora va la pregunta. ¿Es demostrable todo lo que les acabo de decir? ¿Este descubrimiento es demostrable o es hipotético nada más? Aunque si una hipótesis no es demostrable, entonces no es hipótesis, ¿no? Lo que acá decimos es que se ha pretendido reconstruir como una forma de demostración, y esto a partir de un árbol lingüístico, de cuyas ramas se obtuvo el camino hacia el tronco. Ahí va. Es demostrable, insisto, probablemente vamos a profundizar esto más adelante, pero hoy lo que tenemos es no una demostración en términos de laboratorio, no algo experimentable. Entonces hay una demostración en otro sentido, es algo que se reconstruye. Ahora, bye, Marta. Es bien interesante porque es todo un método de demostración bien potente y bien interesante el de la reconstrucción, porque no es algo que podamos traer como es. Eso, ya. No es algo que podamos traer como es y pues nada más echarle ojo, ¿no? Sino que verdaderamente se tiene que reconstruir. Y ahí es donde la validez me parece que debemos no cuestionarla, sino plantearla una y otra vez. Miren, encuentran huesos de dinosaurio en un lado y luego encuentran otros y encuentran otros y encuentran otros. Y pues ahí están, ¿no? Los huesos de dinosaurio y nada de eso, o sea, de lo que tenemos ahí en lo visible, nos dice cómo era el dinosaurio. ¿Estamos de acuerdo? Hay que reconstruirlo, pero el dinosaurio no está completo. De pasar los dinosaurios que parecían más cocodrilos a los dinosaurios con plumas no hace mucho tiempo, ¿no? O sea, todavía muchos de nosotros de chiquitos ni se nos ocurría que los dinosaurios pudieran tener plumas. Es una cosa más o menos reciente, ¿no? Digo, tampoco tan reciente, pues, pero pues a la escuela nos llega siempre tarde, ¿no? Pero a lo que voy es, tenemos cosas que nos dan más o menos el esquema de cómo podía ser algo, pero todo lo que falta se tiene que encimar a partir de elementos
que conocemos, a partir de ciertas leyes, a partir de ciertas figuras que se repiten en una y otra lengua, por ejemplo, ¿no? Y entonces, el indoeuropeo o la lengua indoeuropea necesariamente tiene que tener, una vez que se extraen, digamos, los fósiles, tiene que tener cosas encimadas. Tiene que tener, digamos, hipótesis sobrepuestas que nos lleven, pues, a la supuesta construcción o reconstrucción de lo que realmente pasaba. ¿Qué trato de decir? Que a una reconstrucción como demostración no le podemos creer si no nos aproximamos a lo que fue sobrepuesto. Si en algún momento nos queríamos atrever a estudiar indoeuropeo, no nos quedaba otra más que creer en lo que tenemos de las gramáticas indoeuropeas, de los diccionarios, de toda la extracción, ¿no?, de fósiles, más lo que se le sobrepuso, ¿no?, más las leyes que se hicieron pesar sobre eso. Por lo tanto, estudiar lo indoeuropeo como un descubrimiento tiene que implicar necesariamente ver, observar o ser capaces de revisar qué fue sobrepuesto y qué fue rescatado de las lenguas que se tienen. ¿Estoy muy loco, Octavio? ¿Cómo, Jorge? Que No si te estoy entendí. muy, que si estoy muy loco. No, no, dale, dale, vas. Ahora, ¿por qué soy insistente con esto? Porque si funciona el método de reconstrucción lingüística, lo que va a pasar de inmediato es que va a haber un montón de otros que se van a encimar en este tren y van a empezar a usar la reconstrucción como método para otras cosas. Y entonces se va a reconstruir la institución, se va a reconstruir la religión, se va a reconstruir su panteón divino, se va a reconstruir toda la experiencia social, cultural. ¿Por qué? Porque si funcionó con la lengua, pues igual funciona con todo lo demás, ¿no? Con todo lo demás que puede reconstruirse. No sé si me explico, pero justo haber topado, haber llegado a esta idea de la reconstrucción como un método de demostración, hace que después el mismo método se vuelva eje para un montón de otras ideas que se van a sobreponer o a superponer, pues, en el mismo método. Y entonces, todo eso ya sería algo que se puede reconstruir. Y por lo tanto, algo que va a tener el prestigio metodológico y con el prestigio metodológico, la creencia o la confianza académica. Y este punto creo que es crucial para las siguientes semanas. ¿Por qué? Porque ya nos acercamos a lo indoeuropeo, pero tenemos un problema. Todos nos hemos acercado a todo el conocimiento por culpa de la jodida academia. Y la academia lo que nos enseña es a confiar en el método y a creer en sus resultados. Justo porque la academia nos dice validez y confiabilidad, ¿no? Entonces, si hay un método bien establecido, bien llevado, pues evidentemente los resultados son algo en lo que tenemos que creer, en lo que tenemos que confiar. ¿Por qué? Porque salieron del método. Entonces, ¿qué hace la academia? Prestigia el método, prestigia los resultados y genera el mismo prestigio en todos los que se afilian al método y a los resultados. El estudiante que aprende y reproduce y el profesor que finalmente reproduce y enseña, pero no enseña el cuestionamiento, sino enseña el método. ¿Sí me explico? Ahora, ese prestigio a todo lo que tenga un método establecido y académicamente confiable, se le va a pasar. Y entonces, si la lengua indoeuropea tiene esta función, digamos, prestigiosa y de validación de un método reconstructivo, entonces todo lo que se afilia al método va a tener
este reconocimiento o esta validez académica. Si nosotros, insisto, llegamos al lo indoeuropeo con la validación académica, con el prestigio al que estamos acostumbrados a afiliarnos y con la confianza metodológica, entonces nosotros llegamos a lo indoeuropeo a creer en lo indoeuropeo y no a vincularnos con ello. Es decir, si hubiéramos hecho este seminario para estudiar indoeuropeo, tendríamos que ser penosa y vergonzosamente creyentes de lo indoeuropeo y no personas que se plantean el fenómeno de lo indoeuropeo como un fenómeno, no como una realidad. ¿Vamos bien? Sí, ¿Quieres decir algo? ¿Alguien dijo algo? ¿No? Bueno, espera. Voy a leer lo que escribí y luego trato de explicarme a mí lo que quise escribir. Pero también se puede hacer más dura la exploración. Por ejemplo, en investigaciones mucho más exactas en la obtención de evidencia. Por ejemplo, la arqueología que puede encontrar algunas firmas y fechas y regiones. Acá viene el siguiente punto. Los estudiosos del indoeuropeo y de la regionalización del indoeuropeo han intentado encontrar evidencia física en, en, en este terreno, el arqueológico. Y parece ser que hay evidencia. Miren, aquí en América lo tenemos más o menos fácil porque pues uno va todo el tiempo al Museo de Antropología y se entienden cosas. Hay firmas, hay huellas de grupos mayas, de grupos mexicas, hay marcas en todo sentido. En las edificaciones, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo cómo se construye, ya no digamos la pirámide, sino, por ejemplo, los lugares habitacionales de un grupo y de otro, ¿no? Hay variaciones. Y de pronto se empiezan a encontrar estas variaciones porque se pueden más o menos fechar, ¿no? Entonces se ve como que hay ciertas edificaciones que tienen un periodo y luego esas edificaciones sufren una variación y esa variación coincide con una característica de una edificación de otro lugar. Y entonces se dice, bueno, aquí hubo un contacto, ¿no? ¿Por qué? Porque se va persiguiendo esa variante y se descubre que en todos los grupos culturales regionales, en cierta época, esa variante empezó a aparecer. Y entonces se empiezan a encontrar otras huellas y se supone, bueno, este grupo esclavizó a todos estos, o este grupo fue un grupo migrante, o fue un grupo comerciante, y entonces llevó tales características por todos lados, y entonces se dispersaron. Y eso se empieza a encontrar en la misma lengua, ¿no? Las lenguas empiezan a adquirir características de estos grupos o variaciones relativas a los grupos, relativas a los ambientes. Entonces, la arqueología se empieza a volver una herramienta bien interesante en la datación y el descubrimiento de estos pueblos indoeuropeos, ¿no? Y entonces se ve qué huellas arqueológicas hay que puedan respaldar a este grupo. Y al parecer, pues hay varias, ¿no? En general, herramientas, el otro día Octavio nos enseñaba unas vasijitas, o sea, hay varias huellas que también lo vamos a ir revisando cada cosa a detalle, ¿no? ¿Qué dicen los arqueólogos de lo indoeuropeo? Pero entonces, si se fijan, damos un paso ya a una evidencia en otro sentido, la evidencia arqueológica. Ya no solo es la evidencia lingüística, sino la evidencia arqueológica. Y si se pueden empatar la evidencia lingüística con la evidencia arqueológica, es decir, si podemos ver el movimiento de estos vestigios arqueológicos emparejado con los supuestos movimientos de la lengua, entonces reforzamos la idea de del grupo cultural primario y de su desplazamiento por el mundo. ¿Sí me explico hasta acá? Y no para allí, ¿no? Déjenme ver. No, no hay nadie que viniera, perdón. Eh,
Esta disciplina de la arqueología ha ayudado a establecer migraciones, intercambios e incluso épocas o periodos para ciertos grupos y pudiera ser fundamental en la búsqueda de evidencias sobre la fortaleza y supervivencia de un grupo cultural como el aquí buscado. Y es que hay que entender que además tendríamos que encontrar estas huellas en milenios, o sea, realmente entre 5 y 7 mil años antes de Cristo, pero además los 2000 después, y tendríamos que ver esa evidencia viajando en el tiempo, ¿no? Sosteniendo esa posibilidad y sosteniendo la idea de conquistas o migraciones, ¿no? Vamos, de una sola línea de trabajo, que sería justo la de la conquista, ya sea bélica o ideológica, y el movimiento de ese pueblo y la expansión del mismo. Igualmente tenemos otra ruta, la antropología física o la genética, que tiene mucho que decir al respecto. Porque estas disciplinas podrían arrojar evidencia contundente sobre una supuesta raza común. Y esto, de verdad, es bien complicado. En el texto sobre la invención del pueblo judío, Shlomo dice, se intenta plantear la idea de una raza sanguínea, ¿no? Todos somos, él es judío, todos venimos de un mismo grupo. Y luego hubo la dispersión por la expulsión y las 12 tribus y todo, y ya nos regamos por el mundo. Pero todos genéticamente tenemos el origen común. Y él mismo dice, no hay forma. No hay forma, no hay forma, no hay forma. Y ni siquiera se tiene que ir a estudios genéticos específicos. Se va a estudios históricos bien claros, ¿no? Momentos en los que ciertos grupos estuvieron en ciertas regiones y se mezclaron con la gente de las regiones, ¿no? Tuvieron hijos, matrimonios y todo. Momentos en los que hubo conversiones masivas de grupos cuando el catolicismo o el cristianismo estaba como creciendo y ocupando muchos espacios en el mundo. Grupos judíos hicieron proselitismo en el mundo, hicieron conversiones masivas en ciertas regiones porque se los estaba devorando el desarrollo y la expansión del cristianismo. Entonces hubo conversiones masivas y hay pueblos incluso completitos que se convierten y que pactan una oposición, una resistencia al acceso del cristianismo, ¿no? Entonces, este fenómeno es bien interesante porque cuando se revisa históricamente, dice Shlomo, es imposible que estos mismos grupos que eventualmente son los mismos migrantes o que se establecen en este lugar y en este lugar y en este lugar y que después son a los que se les otorga finalmente el territorio de Israel-Palestina, es imposible que fueran venidos de una raza común, ¿no? Imposible. ¿Por qué? Porque son de variación brutal, ¿no? Ni siquiera que podríamos decir, bueno, son indoeuropeos, ¿no? No, no, o sea, son grupos demasiado diversos que hacen imposible hablar de un ancestro común. Ahora, volvamos a lo indoeuropeo. La idea es más loca todavía. O sea, estamos hablando de 9,000 años o 7,000, pongamos, ya sumando los 2,000 que tenemos, del sostenimiento de una raza sanguínea, de una raza que tuviera una herencia genética pura. Es una cosa imposible, imposible, ¿no? Imposible. Pero muchas ideologías se han sostenido a partir de esto, ¿no? El arianismo, pues, ¿no? El arianismo se sostiene en esta idea. Entonces, bueno, tendríamos que ver en la genética, que es, creo yo, lo que más podría darnos datos, evidencias de el pueblo indoeuropeo. Y me llama la atención, digo, todavía hay que investigar y todavía hay que trabajar un montón. Me llama la atención que no tengamos el artículo que sea así la cachetada, que diga, ahí está la evidencia genética de esto, ¿no? Se estudió a tantas personas y
todos resultaron tener esta línea particular genéticamente. Ahí está demostrado el indoeuropeo. E incluso las migraciones, porque sí se podrían más o menos rastrear, ¿no? ¿Por qué? Por las mezclas de los grupos genéticos. Entonces, insisto, si la hipótesis del descubrimiento de lo indoeuropeo se sostiene, tendría que ser necesariamente por no solo la evidencia de la reconstrucción lingüística. Buenas noches, Sandra, abrazo. No solo de la reconstrucción lingüística, sino que tendría que sostenerse en evidencias de otras disciplinas que pueden dar elementos tangibles para hablar de ello, ¿no? Para, para sostener la idea. ¿Sí me explico hasta acá? O más bien para argumentar la idea. Ahora, pasemos al otro lado, al lado de la fundación. Acabo de hablar de todo esto porque nos da un perfil de disciplinas científicas que tendríamos que revisar para hablar de lo indoeuropeo como descubrimiento. Ajá. Sería totalmente un grupo de disciplinas que nos permitieran acceder a la evidencia física o a la evidencia tangible de la existencia de lo indoeuropeo. A partir, sí, del método de reconstrucción, pero también a partir de la evidencia física, pues de lo que podamos observar directamente, ¿no? Por eso llamo la atención sobre justo la parte genética y la parte arqueológica que están allí, ¿no? Aunque finalmente habría que darle un espacio a la interpretación, ¿no? Porque finalmente eso se presta a la reconstrucción también, ¿no? Ahora, vamos del lado de la fundación, del establecimiento. En este otro camino, tendríamos que pensar en una cuestión distinta a la evidencia o en algo que evidencia algo diferente, a saber, la función. Si algo se va a inventar, si algo se va a fundar, habría que pensar para qué se funda, ¿no? ¿En qué sentido se funda o qué funda? Entonces, tenemos que pensar una función, una operación, pues. Si no decimos función social, es por el hecho de que quizá no se pueda hablar solo de una función colectiva, sino que dicha función, sino que dicha colectividad pudiera responder a una función más concreta, la función psíquica. Llamemos función psíquica a lo que permite la emergencia y continuidad de eso que llamamos psique, que yo preferiría llamar alma humana. Si el mito pudiera llamarse fundacional, tendría que considerarse en el doble sentido: social como generador de una cohesión grupal y psíquico como fundamento de la psique, del alma, como un acontecimiento primordial. Avanzo un poquito en este sentido. Si separo la cuestión de la fundación, es porque la fundación tendría un contenido, un toque ideológico necesario. Ahora, cuando planteo yo la cuestión de la fundación, hablo de dos cosas: de la fundación social, es decir, se puede crear un grupo, se puede fundar un grupo a partir de una idea historizante, de una idea aglutinante, pero al mismo tiempo, esa función o esa colectividad que opera a partir de esta fundación tendría que tener un gancho que permitiera que las personas se vincularan con eso. Eso es a lo que yo llamo función psíquica y no sé si penosamente, pero es mi terreno desde hace muchos años. O sea, la psique me parece que es algo que tenemos que pensar en términos de acontecimiento, no de característica. Ajá. Es decir, no es que característicamente tengamos la psique como tenemos hígado o páncreas, ¿no? La psique es un acontecimiento producido que no se puede fechar históricamente, o sea, no podemos decir cuándo empezamos a tener alma los seres humanos, pero sí podemos ubicar en este sentido como
funcional como operativamente. Es decir, hay un acontecimiento que es el acontecimiento de la psique. Más adelante, muy más adelante voy a explicar exactamente, porque finalmente son las conclusiones de mi trabajo, hacia dónde voy con esto. La psique acontece de una sola manera, como memoria. La psique no tiene otra característica. La psique es memoria. Ahora tenemos que diferenciar memoria de remembranza. El recuerdo no es memoria. Acordarse de algo no es memoria. La memoria solo puede ser disposición a la experiencia de la existencia. Y esa experiencia de la existencia es propia de los seres humanos y es distinta de acuerdo a los grupos específicos donde esa experiencia ocurre. Acabo de hablar de una tesis de 10 años en unos momentitos, ¿no? Pero básicamente lo que trato de explicar es que la psique ocurre en unas condiciones específicas, que esas condiciones tengan algunas características diferenciales entre diversos grupos culturales, no hace que no tengan la misma operatividad. Por ejemplo, que la colectividad sea necesaria para el acontecimiento psíquico. Los niños que todavía llegaban a encontrar en la selva, en el Amazonas, no estaban humanizados. Finalmente eran como el animal que los había adoptado, ¿no? Caminaban en 4 patas, comían, se olían, se rascaban, hacían las cosas más o menos que los animales donde llegaron a encontrar. Todavía en el siglo XX, ¿no? Llegaban a encontrarse niños así. Entonces, si no me equivoco, en África también, en varias regiones. Entonces, lo que quiero decir es que colectivamente hay algo que opera que hace que se genere lo psíquico. Y si colectivamente hay una experiencia, esa psique va a nacer dentro y posibilitada por dicha experiencia. Entonces, lo indoeuropeo tendría que funcionar así, ajá, como una función. Pero si lo indoeuropeo fuera algo que es fundado, algo que es construido, reconstruido, y algo puesto en el mundo como un mito, entonces tendría ese lugar donde opera como una función, primero, fundacional de un grupo y segundo, cautivante de un grupo, digo, de un individuo, en tanto que lo captura y lo sumerge en la experiencia psíquica proveniente de ello. La vez pasada expliqué un poquito lo de Platón, porque Platón lo dice con todas sus letras, ¿no? Si uno hace de una sociedad completa una escuela, es decir, un modelo de educación, entonces lo que vamos a lograr es que todo aquel que nazca dentro de este modelo piense como le digamos que tiene que pensar, haga lo que le digamos que tiene que hacer y funcione como le decimos que tiene que funcionar, incluso si le decimos que se tiene que morir con gloria por el resto del pueblo. ¿Sí me explico? Entonces, este fenómeno es fascinante porque lo que nos dice es que si lo indoeuropeo entra dentro del terreno de la fundación, entonces tendríamos que ver que entra en el terreno de la operación social psicológica. Y eso se tendría que revisar también, ¿no? Pero bueno, no podemos pelear una tesis con la otra. Esto me parece importante, lo de la fundación y lo del descubrimiento. No tendría por qué ser contrapuestas y tener por un lado un acontecimiento sociocultural y por otro las consecuencias de conocerlo o incluso de heredarlo de alguna manera. Por esta razón, la propuesta para salir de un atolladero riesgoso es otra, es el camino de la historia. ¿Qué nos va a permitir la historia? Nos va a permitir ver cómo se descubrió, cómo se estableció su descubrimiento, cómo se reconstruyó, y nos va a permitir ver al mismo tiempo en dónde, desde dónde y cuáles fueron los efectos. Y aquí quiero hacer una distinción entre dos tipos de observación, que es a lo que nos vamos a enfrentar en los próximos meses. Primero es un método etnológico muy
muy interesante que uno aprende en la escuela y que uno dice, ah, qué bello, ¿no? Que es la famosa observación participante, ¿no? ¿Qué es la observación participante? Es, te sumerges en un grupo cultural, en una experiencia, en una, en un fenómeno cultural, ¿no? Social, en un fenómeno incluso como sectario, si ustedes quieren. Te metes allí y vives allí y hablas con la gente y comes con la gente y hablas la lengua de la gente y te vinculas con las experiencias cotidianas de la gente, y entonces vas y siembras con la gente, comes donde comen todas las personas y comen en grupo, vives entre todos, ¿no? Convives en los mismos lugares de convivencia, pero trabajas de las mismas maneras que trabajan. Y si lo haces bien, entonces eventualmente la experiencia del grupo te será revelada y podrás hablar de ella porque estás adentro. Esa me parece que es una de las cosas más arrogantes que tienen los antropólogos, la observación participante. Porque ellos están convencidos de que una vez que están adentro, lo entienden y lo pueden explicar. Luego, además, les encanta la figura del informante, que es esta figura de la persona que ellos aseguran que entiende las cosas porque está ahí dentro y le preguntan lo que les va a ayudar a entender. Ahora, hay cosas que a mí me tienen impresionado, que en el tiempo de estudiar antropología me lo llegué a topar, ¿no? Este grupo, creo que a ti creo que es el único que le ha tocado oír esta historia, que la leí en algún lado y perdí la referencia, de este grupo que sueñan cuando se van a morir y se mueren, ¿no? Y es una cosa, todos saben que su muerte les va a ser revelada en un sueño. Entonces están los antropologuillos, esposos, y viene una mamada. Él sueña que se muere la esposa. Y van en una expedicioncilla con el grupo y la esposa se cae del barranco y se muere. Y el güey no puede con lo que siente, está destruido porque no sabe lo que siente, no sabe en qué está, y lo único que encuentra para salir del embrollo es irse y no volver a hablar de eso nunca, ¿no? Escribe, porque pues obviamente becados tienen que escribir, ¿no? Pero es brutal, ¿no? O sea, son atravesados por el grupo y no puede explicarlo. O sea, él solo puede escribir lo que vio, pero no puede explicar lo que le pasó. Ahora, este es un fenómeno, me molesta llevar la práctica de lo que hago a las cuestiones serias, pero bueno, no es que lo que haga no sea serio, pero me choca. Los psicoanalistas tienen mucho tiempo hablando de una cosa que se llama contratransferencia. Y si uno es serio y formal con todo eso, uno termina entendiendo que la contratransferencia no son las cosas que uno le pone al paciente, que la contratransferencia son las cosas que emergen en uno del paciente y que uno no las puede pasar por la conciencia, que uno no las puede ni siquiera entender, solamente es atravesado por ellas. Es una de las cosas más chistosas del mundo porque cuando uno está chico y le empieza a pasar las primeras veces, uno no entiende y hace estupideces con lo que le está pasando, ¿no? Lo trata de ignorar, lo trata de interpretar, uno hace estupideces, uno no lo deja pasar, ni lo sabe usar. Cuando uno lo ha hecho lo suficientemente bien, uno puede dejar que eso se vuelva una herramienta en la práctica, pero cuando uno lo ha hecho mucho tiempo, uno empieza a perder la capacidad de la contratransferencia, porque entonces uno empieza a perder el flujo de los otros en uno. Esto es algo de lo que hablo ahora porque me pasa después de más de 20 años de práctica, ya me resulta, la memoria, por ejemplo, es algo que he perdido. Antes me acordaba fechas, nombres, parentescos de las personas a las que veía en clínica. Ya no, ya recurro a apuntar, a preguntar 2 o 3 veces cosas que pasan. Todavía me ocurren otras cosas, ¿no? Las sensaciones del momento, como que alguien está triste y esas cosas atraviesan. Pero ¿a qué voy con todo esto? Hay algo de la observación participante que es cierto, que uno se ve transformado en algún momento, en algún punto o implicado
en el fenómeno, social, en el fenómeno de lo otro, cuando uno se ve inmerso en eso otro. Esta es una técnica. Pero, igual aquí solo podríamos hablar de lo indoeuropeo. Ahora, quien esté inmerso en eso, o sea, Asdrúbal, que es el que vive allí con ellos, pero de otra manera no podemos, ¿no? No podemos hablar desde adentro. Entonces tenemos que salirnos de ahí, es decir, nuestro trabajo no puede ser antropológico, por más que tengamos que trabajar un poco con la arqueología. Nuestro trabajo no puede ser antropológico. Y nuestro trabajo entonces requiere una propuesta del lado de la historia, algo que ellos llaman observación de segundo orden, que implica observar el fenómeno desde fuera, sin inmiscuirse con el fenómeno, pero tratando de observar al fenómeno en su existencia, no en su concreción, no el fenómeno concretado, sino el fenómeno existente, es decir, ver dónde cae la bomba y perseguir la onda expansiva hasta donde haya llegado. Entonces, William Jones habla de indoeuropeo y Dumézil, bueno, él no habla de indoeuropeo, ¿no? Pero habla de este parentesco lingüístico, y Dumézil puede hablar de instituciones, ¿no? Se puede hablar de indogermano y se puede hablar de nacionalsocialismo, ¿no? Se puede hablar de arios y se puede hablar justo de racismo, ¿no? De exterminios, de genocidios. Entonces, eso es a lo que apunta la observación de segundo orden, es decir, no es tratar de comprender el fenómeno como comprendería alguien que está inmerso en el fenómeno, sino es observar el fenómeno en su emergencia y su expansión y sus alcances. No sé si se pueda hacer algo así de brutal como para decir que se alcanza a ver todo efecto o todos los efectos de un fenómeno. Pero lo que sí se puede hacer es ver, por lo menos en lo próximo al fenómeno, las consecuencias del mismo, ¿no? Hasta dónde se expandió y los diferentes puntos en los que logró más expansión u ocurrieron otras cosas que se expandieron por su cuenta. Incluso si esa expansión implica reinterpretación de los fenómenos anteriores. Entonces tenemos esta doble vía de entrada, ¿no? La observación participante, que creo que es algo de lo que el indoeuropeo nos excluye, ¿no? Habrá que ver si no desde el lugar de los conquistados podemos decir algo, y la observación de segundo orden. Es decir, pasamos de hacer un trabajo antropológico a hacer un trabajo histórico y quiero decirlo así, historizante, en términos de establecimiento de una historia. ¿Vamos hasta acá? En este sentido, lo que buscamos es hacer una lectura amplia del fenómeno e intentaremos mantenernos lo más libres de ella, aunque tenemos que ser sinceros con nuestro marco conceptual. Y entonces acá voy a hablar de un par de cosas de lo que me acompaña a mí intelectualmente y que es mis puntos de partida, ¿no? Digamos, mis cimientos. Primero, quiero que pensemos, o quiero pensar, o quiero llevarlos a pensar como eje la psique humana, como acontecimiento y no como característica. La psique humana es algo que ocurre, que sucede bajo una serie de condiciones que la permiten. Y por ahora, solo puedo anticipar estas condiciones. Quien me conoce de tiempo sabe lo que voy a decir ahora. 4 condiciones que permiten el acontecimiento psique, el acontecimiento alma, la ocurrencia del alma. Una condición fundamental, la lengua. Segunda condición fundamental, la tierra, el territorio. Tercera condición fundamental, los propios, los identitarios, la comunidad. Cuarta condición, la experiencia de la existencia. Hasta hoy no he podido reducirlos a menos, tampoco ampliarlos, ni subordinarlos. Aunque medianamente sí me he visto empujado a pensar en unos de estas características, de estas condiciones,
como consecuencia no de las otras, sino de la combinación de las otras. Entonces, estos 4 elementos nos van a acompañar en toda la lectura que voy a estar haciendo, porque además no sé si no dejo de leer yo con estos lentes o no dejo de encontrarme los 4 elementos una y otra vez en todo lo que reviso en la vida, en todos los grupos culturales, en todos los momentos históricos, no dejo de encontrarme los mismos 4 elementos. Lo repito, la lengua, la tierra, la comunidad, el grupo identitario y la experiencia de la existencia. Hace mucho decía yo que la experiencia de la existencia era una experiencia necesariamente religiosa. Creo que no. Y lo identitario no necesariamente es una experiencia sanguínea o apropiativa o familiar. Solamente es colectiva, comunitaria. Este trabajo pretende ver si se repiten en este fenómeno y si son propios de lo humano según lo observable. Esta es la tesis final a perseguir. 5 el día de hoy, no voy a llegar hasta el final. Fundar un pueblo. Si hay razón para sostener la tesis anterior, entonces se entendería por qué es posible fundar un pueblo y los alcances de esta posibilidad. Shlomo Zahn, un judío profesor, si no me equivoco, de historia en la Universidad de Tel Aviv, de además donde lo corrieron, asegura que el pueblo judío no tiene referentes demostrables para sostener su existencia. El origen de la gente es diverso y genéticamente no puede equipararse. Todas las interpretaciones históricas de la Biblia son insostenibles porque no pueden demostrarse históricamente y, por el contrario, sí pueden refutarse. La ocupación de la tierra, igualmente historizada, tampoco es demostrable y, por lo tanto, la idea eje de las migraciones es insostenible. Todo esto es lo que sostiene Shlomo en el texto. La lengua fue recuperada y restablecida y, de hecho, muchos judíos hablan yiddish, que es más bien una lengua germánica. Discutir sobre el pueblo judío y su historización posible hace que no se discuta el otro gran tema. ¿Qué es un pueblo? Que esa es la pregunta de Shlomo al principio del texto. ¿Qué es un pueblo? Y por ahí hay un texto de Tiem Balibar que está bien lindo al respecto. Último, la identidad de un pueblo puede ser artificial y fabricada con una intención específica. Sí se puede tener una proyección. Y creo que si tuviéramos a alguien que le encantara lo prehispánico acá, nos podría contar la historia de la Piedra del Sol y la paseadera que le tuvieron. Fue enterrada, desenterrada, colocada en un lugar, colocada en otro, de acuerdo al momento o a la necesidad del momento histórico. Nuestro famoso calendario azteca, ¿no? Que hoy, por ejemplo, esté en el centro del Museo de Antropología como si fuera la cumbre de las culturas prehispánicas, la mexica, es una locura, ¿no? Porque no es la cumbre de las culturas prehispánicas, ni es en la que convergen todas, ¿no? Es una más y una que ni siquiera es del grupo mesoamericano original, ¿no? Es unos, pues, migrantes, madreadores que se quedaron por acá. Hay un documental que estaban viendo, se nos fue Axel, Alejandra y Carlos un día sobre dónde es Aztlán, que está bien interesante, ¿no? La idea de dónde es Aztlán. Eh, Algún día igual si lo platicamos estaría chido. Ahora, vamos a la pregunta de partida. ¿Y si Europa es un mito? Vamos a volver con Demille. Y que quería hablar de esto para terminar hoy. Demille habla de que existe una hipótesis indoeuropea. Y la hipótesis indoeuropea es que existen los indoeuropeos, ¿no? Y esto que viene ahora me parece precioso de la introducción a su texto que hace él. Dice, detrás de esta hipótesis indoeuropea
existen 12 tesis canónicas. Voy a leerlas, las 12, y platicamos un poquito, ¿no? Es decir, 12 cosas que se dan por hecho. Y ahí va. Tesis 1. Las lenguas indoeuropeas habladas hace por lo menos 3 milenios en la mayor parte de Eurasia Occidental y actualmente en una gran parte del mundo, forman una familia de lenguas coherente, comprendiendo 12 subfamilias principales y que los lingüistas han organizado en un árbol único a partir de la reconstrucción de una lengua común original. Son cosas que, insisto, él dice que se dan por sentadas detrás de la hipótesis de lo indoeuropeo. Tesis 2. El parentesco entre esas lenguas fue descubierto en 1786, y subrayo, descubierto en 1786 por el inglés William Jones y formalizado por el alemán Franz Bopp a principios del siglo XIX para ser continuamente ampliado después. Tesis 3. La reconstrucción de la lengua original, y lo marca en alemán, Ursprache, y del árbol de lenguas indoeuropeas, Stammbaum, se sostiene en 2 siglos de investigaciones lingüísticas y sobre los métodos más modernos de la lingüística cuantitativa. Tesis 4. Esta lengua original común era hablada por un pueblo original, Urfolk. Insisto, no sé por qué subraya él tanto lo alemán, pero lo mantengo. Este pueblo original habitaba en un hogar original, Urheimat, a saber, una región de Eurasia circunscrita y determinada, localizada gracias a la paleontología lingüística y a la arqueología. Tesis 6. La paleontología lingüística permite reconstruir el medio ambiente natural, la economía y la cultura del pueblo original con ayuda de palabras comunes en la totalidad o en la gran mayoría de las lenguas indoeuropeas. Tesis 7. La difusión de las lenguas indoeuropeas fue hecha por la vía de las migraciones y las conquistas a partir del hogar original, por pueblos cuyas huellas arqueológicas se pueden seguir y que conducen a lo que está descrito en los textos antiguos o medievales. Tesis 8. La antropología biológica, tanto por el estudio de los esqueletos como por el de la química ósea y el ADN, permite reconstruir las rutas de dichas migraciones. Tesis 9. La comparación entre las diferentes religiones y mitologías de los pueblos indoeuropeos antiguos permite reconstruir su mitología original de la misma manera que las comparaciones entre diversos textos que han sobrevivido hasta nuestro tiempo nos permiten reconstruir igualmente sus instituciones e incluso su poesía. Tesis 10A. La convergencia de todas estas disciplinas científicas permite situar en las estepas del norte del Mar Negro, en el 5º milenio antes de nuestra era, la localización de este pueblo primario en su territorio original. Tesis 10B. La convergencia de todas estas disciplinas científicas permite situar en Anatolia, Turquía, en el siglo VII antes de nuestra era, la localización de este pueblo primario en su territorio original. Tesis 11. El desvío del fenómeno indoeuropeo por diversas ideologías nacionalistas, notablemente el nacionalsocialismo y las extremas derechas, algunas veces llamadas nuevas derechas, contemporáneas, no es más que un fenómeno marginal que no tiene nada que ver con la investigación científica. Tesis 12. La cuestión de la formación y de la historia de las lenguas indoeuropeas y de los pueblos que las hablan puede, en lo esencial, considerarse resuelta. ¿Qué hace Demuhl? Lo que vengo haciendo yo todo el día de hoy. Agarra la tesis de lo indoeuropeo y dice, detrás de la hipótesis de lo indoeuropeo, se mantienen estas 12 tesis, estas 12 ideas consideradas, es que no quiero decir la palabra real,
pero consideradas existentes como eje ideológico de la hipótesis de lo indoeuropeo. Él mismo se va a aventar después 800 páginas para hablar de este fenómeno un tanto históricamente, pero lo que trataba de mostrar ahora es que lo que nos interesa totalmente es un fenómeno en el que probablemente el mundo cree, más que un fenómeno al que podamos acceder sin creer. Ajá. O sea, más que pensar en una cultura que se revela, que se nos muestra, que se desentierra como en aquel sueño de la diosa, tal vez sea un fenómeno en el que hemos creído y que si no dejamos de creer, no vamos a poder acceder a él. Ahora, ¿cuál sería el problema de creer? El problema de creer es que nosotros somos los aplastados por los indoeuropeos. Y si creemos, también tenemos que aceptar que Europa es un jardín y nuestra jungla se les quiere colar. No sé si me explico, es decir, no es que lo creamos así tal cual, pero es que hasta las europeas son más bonitas que las mexicanas. Los italianos más guapos que nosotros, ¿no? El respeto social, ¿no? La producción intelectual, las calles son más limpias. Ese es el problema. El problema es es que al creer en lo indoeuropeo, terminamos creyendo en nosotros, en una creencia impuesta. Y por eso el lado que me toca a mí es este lado, insisto, histórico, historizante. Hasta aquí por hoy conmigo. Por favor, coméntenme algo, pero antes que me comenten algo, todos los que sí van a comentar, porque Octavio tiene varios momentos hoy que lo vi con cara de, ahorita vas a ver, quiero preguntarle a dos personas cómo les fue. Me encanta González Altamirano, Ana Sofía. Ana, me imagino que te puedo decir. ¿Qué te pareció? ¿Qué tan complicado? Porque creo que estás chiquita también. Eh, ¿Cómo te fue? Si nos puedes comentar así cualquier cosita. Sí, Ana está bien. Sí, Este, pues sí creo que es un poquito complicado, pero, o sea, sí creo entender todo, pero pues también es el inicio, ¿no? Entonces, pues sí quiero ver cómo, para dónde va todo, por muy así bien. decirlo. Te volvemos a ver, ¿verdad que sí? Sí, yo creo que sí. Yo empecé dando clases a jovencitos más chiquitos que tú, hace 23 años, 16, 17 años. Y en ese tiempo también creo que yo decía cosas que eran complicadas de entender. No sé si porque las decía mal o porque solo eran complicadas. Hace tantos años nos conocimos, Octavio y yo, y acá sigo. Lo único que te pediría es paciencia, siempre se ponen las cosas claras. Me da gusto que estés acá. Y Andy Peribán, Andrea, que tiene rato que no te veía, ¿cómo te sentiste? Muy bien, Pic- la ah, verdad es que muy bien. Me también, hizo recordar a mis clases. A ver si se prende la cámara. ya. Andrea, alias Gorritos, es una alumna de mis últimos alumnos que di en la universidad, en la vida. Y aquí está. Se acaba de titular. Sí, un gusto. Está pensando en su porvenir, ¿no? Entonces me da mucho gusto verte. Nada lejano a lo que puedas ir siguiendo. Tú, Gorritos. Sí, siempre un gusto y la verdad pues me llama muchísimo la atención eh, lo que está tocando los temas. Y me hace mucho énfasis en los 4 puntos que había mencionado, ¿no? Que la lengua, el territorio, la comunidad y la experiencia de la existencia. Que es algo que traigo hace 10 años diciendo, ¿no? Ya es hora de Sí. ponerlo en algún lado. Ya es hora, ya es hora.
Muy bien. Nada, nada lejos de lo comprensible, ¿verdad? O sea, no estuve muy descabellado, ni muy No. enredado. Vale. Ahora sí, los demás. Sofi, tú también. Lo que pasa es que tú vives oyéndome todo el tiempo. Si quieres eh, decir algo. Ah, pues no, es que pues ya conocía más o menos como el tema y pues todo lo que decías. Este, pues sí me impresiona mucho como qué tan amplio pueden llegar a ser ciertas cosas y pues igual, o sea, hay muchas cosas que la escuela pues no nos dicen o nos mantienen como, no sé, como caballos así centrados nada más en una cosa y pues ver este tipo como de seminarios así, pues a mí siempre me gusta, no como que me vaya a dedicar a eso o así, pero se me hace muy interesante y pues sí, un poco complicado de entender, pero pues nada, así que no es imposible. Muchas gracias, Sofi. Es horrible como todos los jovencitos apagan sus cámaras, ¿no? Los odio. Los hombres dejamos prendida todo el tiempo. Ahora sí, quien quiera, Axel, Octavio, Has, Alejandra, Asdrúbal, tú que eres europeo, europea. Bueno, quien quiera, Axel, Yo, ¿este tu micrófono? a lo mejor se quedó prendido cuando me volví a conectar, pero este, aquella noche que estábamos hablando, que me presentó usted a Robert Graves, me dejó como una tarea muy prolongada leer a este tipo con su libro del Rey Jesús. Y mencionó pues mucho de lo que viene en este libro, ¿no? Habló de las 12 tribus y demás. También recuerdo que me había hecho el resumen justo de la experiencia de vida y todo esto que usted hablaba como el punto en el que se consolida o puede emerger la psique. Yo, este, regresé a mis libros de básico, regresé a mis libros, volví a abrir el libro del Rey Jesús y me puse a buscar algunos de los pueblos que usted hablaba, de los judíos, de los hebreos. Pero, por ejemplo, yo más bien voy con dudas porque está hablando de 7000 años atrás, ¿no? Y entonces el mito se genera desde ahí, de lo indoeuropeo, porque lo leo, lo busqué, me fui a buscar artículos sobre lo indoeuropeo, me aventé varias conferencias del recién difunto Enrique Dussel y demás. Y sí, es una maravilla escuchar a ese señor, ¿no? Sí, nos dejó. Pero sí, 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 desgraciadamente se fue. Pero, pero entonces lo indoeuropeo, ¿qué termina siendo? Es que me he enredado mucho porque me fui a buscar definiciones, ¿no? ¿Qué es el mito? Como definición, ¿qué decía la definición? Dicen que el mito es encriptar y arrojar, que se supone este es su significado. O sea, que viene algo de cierto y algo que viene ahí, ¿no? Pero entonces, ¿qué se forma primero? ¿Por qué pensar que tiene que ser esta conjugación de lo indoeuropeo? Porque si fuese el caso, regreso a Robert Graves, pues ya que revelan quién es el papá de Cristo y todo este tipo de cosas, pues al final nos damos cuenta que el nacimiento de eso pues es musulmán, ¿no? Y entonces, ¿qué existió primero? O sea, porque más bien me lleva a la duda de qué fue primero lo, in- lo indo o lo europeo, porque me volví a revisar el video de la sesión pasada y me fui a los mapas que había dado Octavio, ¿no? Y vuelvo a las hipótesis de que venían de Siberia o si venían de Siria o de dónde venían. Y mis conclusiones de esta semana, pues es que probablemente partan desde el Medio Oriente, ¿no? O sea, a mí me hace más fácil tratar de hacer una línea como para perseguirla, ¿no? Creo que como que se va abriendo brechas esta misma con las culturas que se van dando y las lenguas que son las que también ahí se van combinando. Pero entonces, desde mi conclusión de esta semana, ¿no? Regresando a todo lo demás, pues creo que puede partir primero lo indo, que me llama, si fuese el caso, me llamaría más la atención a mí adentrarme a lo que es lo indo, ¿no? Conocer más, porque entonces de ahí se arraiga mucho de
de casi todo, ¿no? Me fui a buscar lo de lineal A, lineal B, y Enrique Dussel justo dice eso, ¿no? Dice, la historia no nace en Europa, güey. O sea, la historia, entendámosla primero, que nace desde África. Y lo más cercano que tenemos, esos son los egipcios. Y él habla de los helenos como cualquier cosa también, ¿no? Les da también mucho peso, ¿no? Está interesante escucharlo. Pero entonces surge entonces más lo indo que lo europeo, ¿no? La carga como lingüística o cultural recae entonces, es que estoy buscando Génesis, profesor, ¿no? Pero espérate, es que traes mucha prisa. Y mira, o sea, vamos a entender la palabra indoeuropeo para ubicar una región y una serie de, como aquí Mesoamérica. O sea, que se ubica una región y un grupo o una serie de grupos que habitaron en esa región. Digamos, veámoslo como una serie de grupos con características similares. Lo que pasa es que acá el problema aquí es que esta idea es que hay un grupo que se expandió para todos lados. Entonces, ese es el tema a lo que vamos a llegar. Y mira, no trates de ver lo indo o lo europeo, solo entendamos indoeuropeo como la forma de ubicar una región lingüística y una región territorial, nada más. No uses la palabra para ver un origen, pero me encanta que lo pongas porque esa es la cosa, lo indoeuropeo está ahí, ¿no? Voy a observar. Entonces, no lo uses en ese sentido, reténlo así y nada más te contesto dos cosas más. Cuando uno busca orígenes, en su tiempo hicimos un seminario sobre Moisés y ahí andábamos con los semitas y va, ¿no? Y se acabó rápido, boom, llegas a un punto digamos, originario y se te despliega un universo hacia atrás siempre precioso, siempre precioso. Además, cuando uno lee a Graves, uno se siente árabe, no sé por qué. Luego, y fuimos con los griegos, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Platón, Sócrates, y de repente nada más te das así un tropezón, caes con ahora sí, como el peje diría, los mal llamados presocráticos, y tú te das cuenta de todos los grupos de poetas que existían antes, y entonces empiezas así, patas, 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 y te vas otra vez un montón de años, y otra vez se despliega una cosa enorme. Lo que sí es que siempre apunta a Oriente Próximo, a Medio Oriente y al Oriente Lejano, ¿no? Siempre, siempre, siempre termina uno diciendo, ay, algún día. Pero no tengas prisa, no busques ahorita origen, porque el origen, si buscamos origen, creemos en el origen. Estamos buscando condiciones para la Mm, invención del origen. Y respecto al mito, el mito no es propio de lo humano, es secundario y el mito suele aparecer como una deformación de la experiencia. El mito no es fundamental. El humano no es inventor de mitos. Eso es una locura, una torcedura total. El hombre no tiene como fundamento inventar mitos, porque el hombre es experiencia. Cuando pierde la experiencia, tiene que recordar la experiencia, ya no hacerla. Es decir, cuando ya no haces la experiencia, ya no tienes memoria, tienes remembranza, recuerdo y aprendizaje. Y eso es el gran problema del mito. El mito es eso. Asdrúbal, ibas a decir algo, pero déjanos verte, o ya estás Sí, sí, encuerado. sí, sí. No, no, Ah, no, lo que pasa es que te escuché hace rato, pero me fui al baño y por eso no pude contestar. Justo bueno, contestando un poquito como esto del indoeuropeo, que también se lo llamaba indogermánico, que hay que tener claro que justo se llamaba así, o bueno, se llama así porque son como los extremos, ¿no? No porque uno sea antes que el otro, uno de origen a otro, sino porque son los extremos que ocupa esa área, ¿no? Que es la India y que es Europa, ¿no? Indogermánico porque tienes a Islandia, ¿no? Que es el extremo occidental, y a la India, que es el extremo oriental. Entonces sí, justo como que hay que tener un poco de cuidado con el pensamiento de dónde viene una cosa o qué fue primero, ¿no? Porque terminamos con esto del huevo o la gallina, ¿no? A fin de cuentas. Y lo que tenemos aquí que tener muy en cuenta y que, bueno, yo ya no sé qué pensar porque a veces parece que el destino tiene sus jugadas porque
justo hoy como que, o sea, me invitaste al seminario y me dieron muchas ganas, ¿sabes? De venir. Yo decía como, no manches, es a las 2 de la mañana, que, o sea, voy a estar, desveladísima, pero dije, bueno, tengo muchas ganas, ¿no? Y por algo es, ¿no? Porque justo todo lo que acabas de decir, a mí me hace mucho sentido, mucha consonancia, tanto por la experiencia que he vivido en estos últimos años, como con todo lo que también forma parte pues de mis concepciones, ¿no? De mis pensamientos con respecto a muchas cosas, ¿no? Y que se ha ido formando a lo largo de muchos años. Y justo hoy tuve una clase de etnología regional de África, ¿no? En el que, bueno, justo se habla también de cómo Europa no es como el gran centro, ¿no? Y hablamos justo de los egipcios, lo que mencionó Axel, te llamas, ¿verdad? Que, que es maravilloso, ¿no? Porque justo me importa mucho esto que acabas de decir, porque debemos tener en cuenta una cosa muy importante, y es que Europa, Occidente, crea, ¿no? Al blanco, al indígena, al negro, ¿no? Crea estas categorías para reforzar, para mantener el orden colonial, ¿no? O sea, antes de la llegada de los europeos al continente, no existía, no, o sea, no se concebían a sí mismos como blancos, no había ninguna necesidad de mirarse blancos en contraste a un indio, a un indígena, ¿no? En contraste a un negro, porque estas estructuras de dominación se fueron estableciendo después de ese acontecimiento, ¿no? Que creo que a veces uno no dimensiona como el alcance que tuvo ese suceso, pero yo creo que es de las cosas más fuertes que ha pasado en la historia de la humanidad, y también por el desarrollo tecnológico, ¿no? Que ha ido acompañando eso en muchos sentidos, ¿no? También tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que las armas que tenían los europeos, bueno, eran muchísimo más destructivas que cualquier arma que se tenía en América, ¿no? O en África. Pero es que es pensar también incluso todo lo que han inventado, ¿no? O sea, igual y ahorita esto no tiene como mucho sentido en relación a lo lingüístico, pero ahorita lo ligo un poquito más, que mientras más crezco, más dispersa soy. Este, pero pues es muy importante porque eh, básicamente Europa inventa lo que es América, ¿no? Inventa lo que es África, como lo concebimos ahora. Se inventan muchas cosas que nosotros damos por hecho que son verdades, ¿no? Y es muy fuerte porque esto termina teniendo como consecuencias muy fuertes dentro de lo que es la misma colonización del pensamiento, de la mente, de los sentidos, etcétera. Justo me encanta que lo hayas dicho, ¿no? Porque claro que las europeas son muchísimo más guapas que las latinas, y claro que las ciudades de Europa son muchísimo más, limpias y bonitas y todo es perfecto y el primer mundo y bla, bla, bla. Y, ay, claro, es como en las películas, bueno, eso es otro tema, ¿no? O sea, la representación y a nivel masivo, ¿no? Que traigo yo mucho ese tema metido ahorita en general, pero es importante tener en cuenta de entrada que Europa no es el centro del universo y que está en el centro del mapa por una razón, que no es la elegida de Dios, así como tampoco lo es el pueblo judío, y bueno, que ha salido mucho esto y sé que no es casual, ¿no? Por lo que acaba de pasar y está pasando, y ha estado pasando en los últimos 70 años, pero bueno, este, ¿por qué es importante? Porque también eso, en mi opinión, ayuda a explicar un poco la crisis identitaria de la que no somos conscientes en los países que surgen después del periodo colonial, ¿no? Y esto aplica tanto en todo lo que es América, sobre todo América Latina, como en África, como incluso en la misma Europa Oriental, ¿no? Yo lo veo con los polacos, y los polacos
tienen una crisis identitaria tan fuerte porque a ellos se les coló muy fuerte la economía esta del libre mercado, ¿no? Después del comunismo, etcétera, y entonces como que hay ahí ciertas cuestiones muy interesantes, ¿no? Bueno, es importante porque nos ayuda también, de cierta forma, a deconstruir un montón de ideas que tienen implicaciones después, ¿no? Porque uno puede pensar, bueno, ¿y qué importa si yo creo que las francesas son más bonitas que las colombianas? Bueno, porque después todo eso tiene implicaciones de mayor rango, ¿no? Y bueno, eso es todo por otra parte. Aquí, ahora sí, ya la cuestión de lo lingüístico y el por qué el indoeuropeo y por qué esta casi obsesión, ¿no? Con desentrañar el indoeuropeo, con descubrir el indoeuropeo, etcétera, en mi opinión tiene que ver con algo que tiene Occidente, ¿no? Que es esta obsesión por clasificar, nombrar, fijar y registrar todo, ¿no? Eh, yo no sé exactamente por qué sea. Yo tengo yo tengo mis sospechas muy fuertes de que tiene que ver el clima, porque de verdad que vivir en un clima así de horrible te hace, yo creo, daño, ¿no? Y en los trópicos el clima es muy bonito todo el año y no te preocupas si va a venir el invierno y te vas a morir de frío. Pero creo que también tiene que ver, ¿no? Y eso después, si lo extrapolamos, tiene su resultado en la ciencia, ¿no? Hoy en día no se cuestiona tanto a la ciencia, ¿no? Pero a fin de cuentas es un sistema de ideas, ¿no? De pensamientos que también es súper falible, ¿no? Pero se nos ha colado como la panacea, se nos ha colado como la idea de que si es científico, entonces es real, ¿no? Y eso también está muy relacionado a otras cuestiones políticas, ¿no? Y económicas también. eh, Imperialistas a veces, ¿no? Yo sé que este es un tema muy polémico, ¿no? Pero lo encontramos, por ejemplo, en la cuestión, ¿no? del psicoanálisis versus el conductismo, ¿no? Y que ahora no, ¿cómo que vamos a estudiar psicoanálisis en las universidades y eso no es científico, ¿no? Y entonces todos estudian neurociencias, ¿no? Y estudian estas ramas como más científicas, ¿no? Fuertes, ¿no? De la psicología que no es casual, ¿no? O sea, tampoco es casual y esto tiene sus implicaciones también en el sistema capitalista, bla. Bueno, con esto yo aquí explayándome, ¿no? Me desahogo porque a veces son cosas que yo quiero decir y me encanta como tener este espacio, que yo sé que puedo hacerlo con ustedes y les comparto, ¿no? También como mis reflexiones de estos años, ¿no? Porque es fuerte, ¿no? O sea, porque es muy fuerte después cuando vas más y más profundo, vas descubriendo eso. Y hace rato que lo dijo Jorge, ¿no? De que yo he estado haciendo observación participante, pues sí, básicamente, ¿no? Que es muy chistoso, no sé si debería decirlo, pero yo desde que estoy acá creo cada vez menos en la comunicación intercultural efectiva. Es es muy difícil, en mi opinión, separarte de lo que mamaste culturalmente y es un requisito, tienes que hacerlo para poder entender al otro, ¿no? Es algo muy difícil. Yo creo que en realidad esos contactos suelen ser bastante superficiales y lo que yo noto es que los europeos sí pueden decir como que, ay, sí, qué bonito es México, ay, sí, qué bonita es Latinoamérica, y qué bonito, y todos felices, y ay, la salsa, la bachata. Pero yo tengo la impresión de que siempre te miran por arriba, siempre. No hay, no, en mi opinión, no hay una posibilidad, bueno, y no digo que todas las personas, o hablo por supuesto, son generalizaciones, ¿no? Pero siempre está este deje, ¿no? Este dejo de superioridad, ¿no? Y que claro, que viene alimentado de todo el aparato ideológico, ¿no? Y me encanta la idea de situar la patria, ¿no? Indoeuropea, porque es también pensar en las implicaciones que tiene esto con relación al Estado-nación, ¿no?
porque su existencia, como Estado, naciones, es más legítima, ¿no? Son muchas ideas que tengo, me pongo muy dispersa, son las 4 de la mañana y me es difícil, pero es más o menos esa como la vía que quiero yo compartir, ¿no? Eh, Porque sí, creo que hay una obsesión muy fuerte que viene de Occidente y que después se perpetúa, más bien de Europa, y que después se perpetúa porque toma la batuta, digamos, Estados Unidos en esta dinámica, ¿no? Del clasificar, del nombrar todo. Si nosotros observamos también a nivel sincrónico lo que pasa ahora, los gringos tienen una obsesión muy fuerte por nombrar todo, clasificar todo, meterlo en cajitas, ¿no? Como esto, los memes son maravillosos, me encantan los memes porque justo son esta manifestación, ¿no? De viva voz de lo que está pasando, de que de repente ya no sabes que si el Golden Retriever, que si resolver, que si este vato no resuelve, que si el apego es evitativo, etcétera, 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 y que muchas de estas cosas vienen justo de esta obsesión anglosajona por dividir todo, ¿no? Clasificar todo. ¿Por qué? Porque lo que está clasificado, lo que está dividido, es mucho más fácil de controlar, ¿no? Y los seres humanos nos hemos creído, en mi opinión, y muy equivocadamente, que tenemos la capacidad de entender y de controlar la realidad. Y yo muy humildemente, personalmente, creo que no. O sea, no. Eh, el mismo lenguaje, en mi opinión, no abarca, ¿no? Las categorías no son absolutas. Lo vemos, por ejemplo, con la cuestión del género, de las orientaciones sexuales. Son orientativas esas categorías, pero no son tan, ¿cómo decirlo? Tan fijas, ¿no? Como tan cuadradas como nos las creemos, ¿no? Y con respecto al indoeuropeo, me parece increíble, me parece riquísimo que se estén dando la tarea justo de ver cuáles son las implicaciones que tiene, ¿no? Y lo más chistoso de todo y lo más paradójico es que todo esto que acabo de decir, lo acabo de decir en una lengua indoeuropea, ¿no? Y esto ya no tiene una vuelta atrás, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Nuestros estados, eh, tanto en América Latina como en África, surgen justo después de un periodo colonial, o sea, somos el producto de eso, ¿no? Y creo que va a ser algo muy difícil porque vamos a tener que conciliar la idea. Yo no sé cómo se puede hablar de conciliación cuando el pendejo de Nacho Cano hace un musical de La Malinche en el que La Malinche es como wow, la super vedette, en el que se sigue menospreciando muchísimo lo que son los pueblos prehispánicos, ¿no? Es muy fuerte, es muy, muy fuerte, pero creo que es muy, muy útil empezar también por ahí y creo que también hay que separar un poquito la idea del indoeuropeo como un hecho lingüístico, y que yo creo que ahí Octavio seguro puede decir muchísimo más, porque claro que también no voy a decir, entonces eso, a la mierda la ciencia lingüística, ¿no? Porque no, yo soy filóloga, ¿no? Entonces también me encanta la lingüística y bueno, me dedico a las lenguas eslavas y demás. Y claro que también no podemos echar por la borda todo eso, ¿no? Más bien, creo que es muy útil pensar en cuáles son las implicaciones eh, de aceptar todas estas cosas que se nos dan ya casi como dogmas, ¿no? Además eh, de que es importante una cosa muy importante, pero es importante un tema muy fuerte que es la lengua no está relacionada con la genética, ¿no? de los seres humanos. Porque si no, ¿cómo explicas que negros, africanos, etcétera, etcétera, hablen francés, ¿no? No viene. Entonces, incluso el descubrir una patria, ¿no? Indoeuropea tampoco legitima del todo la existencia, ¿no? Bueno, no la existencia, pero la supremacía de Europa, creo yo. Y bueno, ya, porque creo que ya me explayé mucho, pero les extrañaba. Lo que pasa es que voy a dar consulta ahorita, pero
Rápido, perdón. me gustaría ir si alguien más. Oye, Asdrúbal, no sé cómo decirte que vuelvas a venir, pero pues es que de 2 a 4 de la mañana está rudo. Pero si de vez en cuando te puedes dar una vuelta, la semana siguiente es Octavio y va a estar, pues es Octavio. Este, pero bueno, pues nos vamos escribiendo para ver. Si no, todo lo voy a estar subiendo a Facebook. No siempre, porque no siempre, pero va a haber acceso. No Vale, sé perfecto. si alguien más quiere decir algo. Octavio, ibas a decir algo, Yo, ¿no? yo. Sí, sí, rápido. Nada más te iba siguiendo y ya Truba lo tocó un poquito, ¿no? Con todo el trazado a propósito de la crítica del método, ¿no? Y la academia y esto. Y bueno, y precisamente hacia dónde llegas, ¿no? La cuestión histórica. Dije, está chido todo. El Mm, asunto, a donde yo veo como un callejón sin salida es la cuestión de la observación de segundo orden, porque hablamos una lengua indoeuropea, ya lo dijo Asdrúbal, o sea, o Jazz, ¿no? O sea, no, tenemos ese pequeño problema, ¿no? O sea, cómo salirnos de eso, ¿no? De que ya lleva siglos, ¿no? Habitando a esta parte colonializada en un momento y luego no, y luego con los trabajos de Dussel que Axel comentaba, ¿no? Que tienen ese motor fuerte de quitar al eurocentrismo de la historia del pensamiento y la humanidad. Entonces ahí, pues en realidad tenemos un asunto que resolver, ¿no? De cómo salirnos de esos y estamos inmersos en la experiencia misma de la lengua sin darnos cuenta o no sé qué va a pasar, ¿no? Es como una pregunta que creo que nos puede trazar muy bien pues, parte del camino, ¿no? Y la otra, también a propósito de esto mismo, que yo no tiraría por completo a la basura el método, sino más bien buscaría las grietas para entrar en el método, ¿no? Porque hay muchas grietas y en esas grietas podemos encontrar las cosas que el método clásico no ha encontrado, ¿no? Entonces, creo que por ahí también podemos como sacar provecho de lo que se ha dicho, aunque sí, como dices, con un fundamento histórico y un cuestionamiento como tal, ¿no? Creo que sí vamos por la misma línea. Pues nada. Y nada más el último comentario para Asdrúbal, ¿no? Bueno, perdón es que es la costumbre, ¿no? Por, por- este, eh, hay un artículo que acabo de leer sobre el clima, ¿no? Y que dice que las lenguas que viven en climas fríos tienden a desarrollar consonantes obstruyentes Ujú. y las de climas cálidos son orantes, ¿no? O sea, y claro que Europa tiene un montón de consonantes obstruyentes, ¿no? Pues, se abre mucho la boca. Entonces, porque no se congela, ¿no? Entonces, se los voy a pasar, ¿no? Es súper reciente el artículo. Es todo. Bueno, gracias, Octavio. Bueno, antes de responder tantito, ¿podrían mandar por un mensajito su teléfono con su nombre para hacer el grupo de WhatsApp? Y luego lo pasamos a Telegram para que vayan bajando Telegram también. Y se queda, Alejandra, aquí el chat, ¿verdad? Sí, cuando lo cierra la sesión se queda el chat, ¿no? Bueno, y Y Octavio, te sí. graba, te guarda la grabación y te guarda el chat, Ah, ambos. súper. Sí, para tener ahí los teléfonos y ya en la semana hacemos el grupo. Eh, Iba a decir rápido, Octavio, sí, sí, sí. Hay una salida, ¿eh? Yo creo que sí hay una salida, aunque hablemos indoeuropeo, hay una salida. La poética. Claro. La poética siempre hace que hagas tuyo lo que te impusieron. Creo que eso es, Albur, ¿cómo? el albur. El albur. Ah, pues sí, 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 sí. O sea, sí hay salida, pues. O sea, sí, sí. Claro, hablamos una lengua indoeuropea, pero no somos de ella. Ujú. Ella, Además, no solo hablamos discursivamente, ¿no? sí, Tenemos tenemos. otras formas de habla. El te- habla distinto también. Sí, bueno, últimamente que hemos hablado tanto de los sueños, estoy seguro que eso es apabullante nuestra forma de ser, pero ciertamente, bueno, creo que si hay salida, creo que, no sé si hay escape, pero creo que sí hay salida. Y la otra cosa con respecto al método, no lo echaría a la basura, solamente trataría de ver no me importa el método en sí molestarlo, porque el método es método, pues el qué, ¿no? Me interesa el prestigio del método.
porque en el prestigio oculta no solo las grietas, sino los efectos del método. Lo que el método, lo que el prestigio descalifica es lo que creo que me interesa más, ¿no? Aquello que hace a un lado. Por eso, o sea, nunca contra el método, pero siempre más allá del método. ¿Está bien? Oigan, hoy puse consulta a esta hora, es una locura. Y luego otra, o sea, no es que les vaya a dar una, así que no eres la No única. te quejes, güey. Estás conectado a las 4 de la mañana. Ya me Entonces, tocará. Pero me da mucho gusto, de verdad, Adruel, me encantaría que vinieras, o sea, sí creo que eres una persona que le tenemos en general mucho cariño, que eres súper valioso en la vida de todos. Sí ha sido Es igual. bien quiero conocerte desde que estabas chiquito, te vimos pasar de chiquito a chiquita, ¿no? O sea, hacerte grande y andar en el mundo con un valor que muchos no nos hemos atrevido a tener. La realidad es que sí fue, pues voy a dar mi curso de lenguas eslavas y me voy a Polonia a ver qué hago, ¿no? Y pues la verdad sí creo que es súper valioso, me encantaría verte aquí, pues las más veces que se pueda y hacerte llegar lo que vayamos trabajando, pero la verdad sí valoro mucho tu presencia hoy. Ay, no, Me he gracias. topado contigo hoy con tu meme maravilloso. Luego les paso el meme que está sublime. Están José y María y le dice, José, ay, no sé dónde nos van a dar posada. Y le dice María, ay, José, resuelve. Buenísimo. Pero bueno, Ana, Sofía, me da gusto que hayas venido, que Sofía haya tenido como la bondad de recomendarte el cursito. Si alguien más se anima a venir, está totalmente invitado. Gorritos, me gusta mucho verte. Has, hoy no dijiste ni una palabra, pero ¿Quieres que te diga algo? rápido, para que me vaya a consulta. Ok, van 2 sesiones y creo que voy a aprender mucho porque tienes participantes en este seminario. No tienes discípulos como los seminarios anteriores. Son participantes. Algunos Y de eso está maravilloso. Algunos de antaño, algunos de antaño. Ahora son. Yo más bien lo que considero es que tengo amigos, siempre. Sí, Totalmente. pero participan. No te dicen que sí a todo como antes. Sí, eso estoy de acuerdo. Ok. Así nos mandó algo. Bueno, gracias, Has. Ale, rápido. ¿Algo que decir? Nada, es que estaba viendo el meme, pero un gustazo, digo, un gusto verlos a todos, pero de verdad, Yagia, es encantador verte. Esperemos, yo sé, de 2 a 4 es maravilloso, gracias por estar aquí. Pero bueno, nada que una borrachera no nos haga hacer, Sí, lo ¿no? hemos. O sea, aquí si quieres nos acompañamos con algo para vinito, para el frío, lo que sea. Pero qué gusto verte, qué gusto tenerte aquí, aprender de ti. Gracias, Jorge. Digo, a todos por sus participaciones. Uno aprende muchísimo. Digo, hay cosas que se abren siempre, siempre más preguntas y siempre más curiosidades y siempre más ir atrás. Pero pues ya iremos platicando porque pues ahorita ya el tiempo apremia. Pero un gusto, te mando un abrazo totote, Yagia. Yo La, también Tengan quiero una mucho. bonita noche todos. la semana próxima, Octavio expone. Si quiere anticiparnos algo, lo mandamos por el Telegram. Pero bueno, para que vengan, siempre es una emoción suprema ver a Octavio cuando va a exponer. Entonces, nos vemos la semana que entra. Gracias a todos por estar. Se les aprecia mucho. Y los que estén en México están invitados a la posada la semana que entra. También les digo la fecha por ahí. Manden su teléfono, por favor, aquí en el WhatsApp. Vale. ¿Hago administrador a alguien en lo que acaban lo de los teléfonos? Alejandra, te hago administrador y me voy yo, ¿no? Yo Sí, también me voy porque voy yo también lejos. voy. Vale. Saludos a todos. Ya Nos sea, vemos. un abrazote, hasta allá. Ya nada más, los que acaben, pongan ahí su teléfono. Buenas noches a todos. Orba, ahí te encargo, vale. sí, Pero lo tengo que cerrar yo para que se grabe, ¿no? Sí, tienes que tener sí. la grabación.
Ah,